¿y qué tal si convierto mi patio en un restaurante y lo presento en TripAdvisor como si fuera un verdadero restaurante? Y ya que conozco las estrategias, voy a hacer un juego para ver si logro torcerle la mano al algoritmo y poner este restaurante en primer nivel. Esto que parece un rol de sushi atractivo no es más que una pastilla de cloro pintada y acompañada de espuma de afeitar. Y esas fueron las fotografías que tomó él para poder promover este restaurante que no era tal. Aquí hay espuma de afeitar con café y otros implementos que alguien podría utilizar más bien para carpintería que para una cuestión gastronómica. Eso que parece un huevo frito con un trozo de carne es en realidad un pie con un huevo frito y una fotografía que supuestamente corresponde a un plato de primer nivel, pero no lo es. Y este hombre lo que hizo fue llevar al número 1 de los restaurantes de Inglaterra a su restaurante, que no era tal, que no existía. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿realmente todo lo que vemos es cierto? Y aquí no estoy hablando de noticias, estoy hablando de una cuestión que se liga más bien a los negocios. Este es un restaurante que no existía. Aquí él quería hacer un juego y le resultó. Pero lo de Samsung, que ustedes están viendo allá en pantalla, fue otra historia relacionada con lo mismo, pero que tuvo un costo mayor. Y Samsung tuvo que pagar a una competidora, a FTC. ¿Por qué? Porque buscó un ejército de millennials para hacer malas reseñas sobre la competencia. Y le descubrieron, la Comisión de Comercio de Taiwán descubrió este entuerto y obligó a Samsung a pagar una suma millonaria por competencia desleal. Aquí estamos entrando ya entonces al terreno de la mentira, pero en el campo corporativo. Y cuando nosotros hablamos de la mentira, evidentemente estamos asociándolo a una palabra, a un concepto que está muy ligado a nuestros tiempos, cuando nos dicen la posverdad. Y aquellos que somos un poquitito más a la antigua decimos, ya, pero no me vendas la pescada, ¿no? Posverdad, qué término más elegante para decir mentira, y la mentira es más vieja que el hilo negro. Sí, es cierto, pero la posverdad tiene, al ser conceptualizada como tal, con esa diferencia, con ese término más ciútico, si alguien quiere decirlo así, o más elegante, a la vez que puede ser un eufemismo, también permite algo, poner atención a esto como un fenómeno que tiene unas particularidades distintas a la vieja mentira, que es más vieja que el hilo negro. Y eso que pasa en términos de ecosistemas informativos también ocurre en ecosistemas corporativos. Esto, por ejemplo, ya no estamos hablando de un personaje que inventó una reseña prestigiosa de TripAdvisor que llevó a su restaurante inexistente al primer lugar. No estamos hablando de una competencia desleal de una marca de tecnología contra un competidor. No, aquí estamos hablando de lo que llamamos noticias falsas. Y noticias entre comillas, porque si es falso no es noticia, ¿no? Una empresa llamada Mercadona, una empresa española de supermercado, de retail, que podría ser muy parecida a Jumbo, líder acá en Chile, sufrió una serie de comentarios y de supuestas noticias en internet y en medios digitales que hablaba de la pérdida de acuerdos de Mercadona con sus proveedores, los cortes que había hecho supuestamente con sus proveedores que eran productores nacionales. Es como si una marca chilena, como por ejemplo Jumbo, dijera de un momento a otro, ya, voy a cortar a todos los productores locales, voy a abaratar costos y voy a traer de afuera. Evidentemente se ganaría la enemistad de un montón de gente. Pues bien, a Mercadona le pasó esto, pero Mercadona no había hecho tal cosa. No tenía tal ruptura de relación contractual con productores locales. Entonces tuvo que hacer un tremendo trabajo para presentar en internet la verdad y que la verdad sobre esa noticia falsa flotara, relevara, subiera y estuviera más arriba, se hiciera más relevante que las mentiras que se decían sobre ello. Bueno, aquí el tema es en qué momento llega la empresa, la organización, la corporación a hacerse cargo de una noticia falsa. Y ahí es donde aquellos y aquellas que están en comunicación estratégica y corporativa van a decir, chuta, qué importante es anticiparse, los modelos anticipativos, ¿no? Por algo hacemos monitoreo, por algo le pagamos a una empresa como Next Channel, como Litoral Press, como la que sea, o tenemos nuestros propios algoritmos para que identifiquen lo que se publica en los medios tradicionales.
Pero ahí viene el detalle. Hoy día no solo hablan de ti en los medios tradicionales, hablan de ti en medios no tradicionales, hablan de ti a esta hora mientras estamos en esta conversación a través de un teléfono y ni te enteraste. ¿Cuándo nos enteramos? Cuando ya se convirtió en tendencia. Y eso es demasiado tarde. Y a Mercadona le costó caro. Salirse de esa noticia falsa le costó un platal. Tuvo que hacer una serie de campañas de video, casi documentales, webdocs, para poder explicar con las voces de los productores locales que en realidad no habían roto con Mercadona. Lo mismo pasó con la supuesta salida de un alto ejecutivo de Vinci, una constructora francesa importante, que se entregó a través de un medio de comunicación tradicional, Bloomberg. ¿Por qué? Porque alguien inventó un comunicado, lo hizo pasar como agencia de noticias, como las agencias que aquí tenemos en Chile, F, Mediabanco, qué sé yo. No es ninguna de ellas por si acaso, lo aclaro inmediatamente. Pero una agencia de noticias hizo, supuesta agencia, ¿no? No era cierta, hizo correr una declaración a través de la cual se indicaba que un alto ejecutivo de Vinci había dejado la compañía, y eso hizo bajar las acciones de la compañía, porque salió en Bloomberg. Bloomberg cometió entonces un error forzado, no forzado. Si estuviéramos en el tenis tendríamos que calificarlo así. El asunto fue que a Vinci le costó caro y a Bloomberg también le costó caro publicar eso. Entonces, esta palabra que es fake news está asociada a aquello que nos convoca hoy día, que son las buenas costumbres de chequeo de datos, de información, de hechos, el llamado fact-checking, porque detrás de una fake news hay alguien que hizo fact-checking para calificarla como tal, ¿no? Como noticia falsa, como información engañosa. Esta palabra, que ha sido definida así, la palabra del año en 2017 por el diccionario británico Collins, y dice información falsa, a menudo sensacionalista, diseminada bajo la apariencia de noticia. Este término, del que hablamos por montones, requiere que hagamos un doble clic, hagamos una precisión, vayamos un poquitito más allá. Y no lo dejemos, como dije hace un rato, solamente en el ámbito de los medios de comunicación, no lo dejemos solo en el ámbito del costo que tiene para la democracia, que ya es un gran tema, ¿no? Y también nos preocupemos con qué es lo que pasa cuando las víctimas de la desinformación son las corporaciones, son las organizaciones con y sin fines de lucro. Y ahí es donde yo les invito a atender el reporte del Consejo Europeo sobre Información, donde plantean ellos 3 términos que nos ayudan a afinar un poco aquí el lenguaje. Disinformation, misinformation and malinformation, que el primer término es la desinformación. No se trata solo de fake news, esto es falso, no. Hay detalles que considerar. La desinformación es aquello que es una información falsa creada deliberadamente. Deliberadamente. Aquí es donde hablamos de la noticia falsa mala clase. Alguien la inventó porque quería hacer daño. Y la inventa a partir de nada, de la nada. Misinformation es una información que es falsa, pero no fue creada con la intención de hacer daño. Y aquí piensen ustedes en el caso Catrillanca, que inicialmente Carabineros dijo, nosotros estábamos persiguiendo a un delincuente que estaba robando un auto, y la información que se entregó inicialmente era todo lo contrario. Bueno, ahí los Carabineros que entregan esa información evidentemente caen en una desinformación, pero los medios de comunicación que publican la primera declaración caen en misinformation, información errónea, porque el medio no tiene la intención de engañar. Es víctima de una declaración maliciosa de una entidad, de una autoridad oficial. ¿Ya? Ese es el detalle, esa es la diferencia. Y tenemos el tercer término, malinformation, que se basa en la realidad, pero se utiliza para infligir daño. Y aquí es cuando nosotros decimos, por ejemplo, tomamos una noticia real, una imagen real, voy a ver si se acuerdan de esto, la muerte de menores de edad en las costas europeas, donde se asociaba a muertes de estas personas porque venían arrancando de una guerra en X país. Y la fotografía era real, había ocurrido, era la muerte de alguien que había muerto ahogado en la zona costera de un país europeo, pero no correspondía al contexto que se asociaba. Y lo que se buscaba era hacer daño a un país, al país de origen de la supuesta víctima. O cuando salen muchas fotos trucadas y malintencionadas sobre qué es lo que ocurre en la compleja frontera entre Estados Unidos y México. Bueno, ahí tenemos unos detalles. Y así como la prensa y la academia se han hecho cargo de ahondar en estos términos, créanme
queridas y queridos invitados a esta hora, hay que empezar a ponerle atención en materia corporativa, a empezar a entender esto. Y entender también de dónde viene el fact-checking. Este señor, Brooks Jackson, partió con el fact-checking en el año 91, o sea, no es tan nueva esta cosa, no es nada de nueva. En el 91 estábamos terminando el periodo de Bush padre, venía después Bill Clinton. En toda esa pasada de gobiernos, durante el gobierno de Bush padre y el gobierno de Clinton, Brooks Jackson trabajó para CNN, analizando los anuncios políticos, televisivos, las campañas, en el fondo lo que dice el candidato, lo cumple y hacía una lista de chequeo. Prometió, cumplió, prometió, no cumplió. Ese era el fact-checking que había en ese tiempo. Y este señor, en el año 2003, se va a Annenberg, a el mundo académico, a crear factcheck.org. En ese año nace el fact-checking, en el año 2003. Entonces, ya tenemos algunos términos interesantes. El fact-checking viene de los medios, CNN, se fortalece después con la investigación académica, este proyecto de factcheck.org que es académico, y después empieza a desarrollarse en esas dos veredas, el mundo académico, el mundo de los medios, el mundo académico y el mundo de los medios, y se van nutriendo para poder presentarle al mundo la importancia que tiene este fenómeno, el de la posverdad, el de la falsedad y el de las noticias que buscan engañar. Pero hoy día, en el punto en que estamos hoy, varios años después, año 2021, es súper necesario que vayamos más allá. Un pequeño recorrido aquí, para que veamos que en América Latina también está súper asociado el fenómeno del chequeo a ecosistemas informativos. Partimos en 2010 con el fact-checking en América Latina, y partió Argentina con esto. Partieron con esta iniciativa llamada Voz Pública Chequeado. Después, en el año 2013, llega a Chile con el polígrafo en el Mercurio. Silla Vacía también saca una iniciativa de fact-checking que otra vez es un medio de comunicación, ¿no? En Colombia. Rete al Candidato en Costa Rica, Preto no Branco en O Globo, Truco de Agencia Pública de Brasil, Verdadero Falso de Uruguay, El Observador de Honduras, medios de comunicación. ¿Y cuál es el fenómeno que hace que se levante el chequeo? Nuevamente la política, porque en cada uno de estos procesos, 2013 en Chile y Colombia, 2014 en Costa Rica, Brasil, Uruguay y Honduras, había elecciones presidenciales. Entonces, las elecciones, nuevamente el chequeo a la autoridad, a quien detenta el poder de gobernarnos, eso es como lo que motiva el fact-checking. Vuelvo atrás, en el 91 con Brooks Jackson fue así, para chequear a Bush padre y a Clinton. Y en América Latina pasa lo mismo. Insisto, así es como ha sido la historia, pero tenemos que dar ese salto donde el mundo corporativo se preocupa de esta actividad porque ya está empezando a pisarle los talones. De hecho, Pierre Bergson y Leyland Pitt en el año 2018 hablan sobre cómo las marcas pueden estar involucradas con temas de fake news. De 4 maneras, dicen ellos. 1, cuando se registran informaciones falsas sobre la compañía. Alguien hace una reseña mentirosa sobre tu compañía. Y si esa persona tiene una reputación hacia atrás, que no es más que estrellitas o deditos para arriba de otros usuarios de redes sociales, puede hacerte la vida imposible. Y ya vimos que ese nivel de reputación en redes sociales puede ser manipulado. Ya vimos el caso de este personaje que inventó un restaurante que no existía y llegó al número 1 en TripAdvisor en Londres. Cuando la publicidad de la marca aparece cerca de noticias falsas, ya que puede entenderse como una validación de la misma. Y aquí deben tener cuidado las corporaciones, las organizaciones, sobre todo, bueno, iba a decir sobre todo las que tienen fines de lucro, en realidad todas, organizaciones gubernamentales, públicas o empresas. ¿Qué tal si ustedes contratan un servicio de publicidad del tipo Google AdSense, donde ustedes no tienen ni idea dónde está su marca? Yo soy la empresa de retail Tres Palitos y yo he definido mi público como un público ABC1, C2, y yo quiero llegar ahí. Y resulta que tengo todo un ideal en mi cabeza a donde yo quiero llegar, pero para poder apostar por más clics, lo que hice fue meterme en un sistema donde yo no controlo hacia dónde llega mi marca, la imagen, mi logo. Y resulta que el sistema de Google me tira a cualquier página web y entre medio llego a páginas web que promueven información falsa. La gente, cuando demonice ese sitio web promotor de desinformación, va a asociarlo con tu marca, sí o sí.
Por asociación, por patrocinio. ¿Qué tal si llega alguien y te dice, oye, quiero invitar a ser parte de una actividad interesante, donde vamos a... Y tú no escuchas mucho, sí, te apoyo con tu actividad, me da lo mismo. Saquemos este trámite rápido. Y descuidaste dónde está tu marca. Si tu marca aparece en un afiche de una actividad y estás patrocinando, apoyando, si en esa actividad, por algún tipo de razón, existe una vinculación con desinformación o engaño, entonces tu marca se va a ver enlodada. Cuando las propias organizaciones son las que financian directa o indirectamente este tipo de sitios. Y bueno, ahí es como, ya te buscaste el problema. Eso es directamente meter las patas en el barro. Leticia Rodríguez Fernández investigó qué pasa con la reputación corporativa y las noticias falsas en España. Y fíjense que tomó 168 verificaciones, que eran comprobadas noticias falsas. Noticias, con una comilla grande, porque si es falso no es noticia. Y ella confirmó que arriba, bien arriba, las instituciones más afectadas eran las instituciones públicas. Entiéndase, servicios del aparato estatal, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el FERNAC en Chile, o podría ser una organización, cualquiera dependiente del Estado, pero además los municipios eran muy golpeados por noticias falsas. Luego venían las empresas, 28 empresas, y si nos vamos a la línea más abajo, dice, las empresas mencionadas son del sector moda, Zara, Nike, Adidas, del retail, el Corte Inglés, Mercadona, Carrefour, MediaMarkt, empresas de ocio, del sector aeronáutico y del sector alimentario. En España, son las que más se ven afectadas por noticias falsas. Y luego vienen los partidos políticos, 4 en particular. Entonces, si vamos a la línea que está en blanco, vamos a ver que las verificaciones afectan mayormente la reputación de instituciones públicas, seguidas de empresas y de partidos políticos. En este estudio que hizo Leticia Rodríguez en España. ¿Se conectan todos estos mundos? Sí, se conectan todos estos mundos. Les decía yo, el fact-checking parte en el 91 con CNN haciendo chequeo de políticos. En América Latina y en Chile sigue entre los años 2010, 2013 y 2014 con iniciativas de chequeo que tratan de analizar el discurso de los políticos. E imagino yo que recordarán la verdadera teleserie que significó esta elección presidencial de Estados Unidos que sale retratada en la fotografía que elegí para esta lámina. Sin evidencia, Trump dice que ha habido fraude, fue una cosa que sonó por muchos lugares, que el entonces presidente dijo a través de redes sociales y dijo incluso desde la Casa Blanca en conferencia de prensa. Y la prensa tuvo que aprender a chequear en vivo al presidente y corregirlo en un GC, en esta wincha informativa. Algo que no estábamos acostumbrados a hacer. Antes nos tomábamos el tiempo, ahora había que hacerlo sobre la marcha, ¿no? Pues bien, ¿qué tiene que ver esto con el mundo corporativo? Muchísimo. Porque el abogado del presidente, del entonces presidente de Donald Trump, Rudy Giuliani, comenzó una serie de acusaciones que voy a poner aquí el término técnico de cómo se le llama ese tipo de acusaciones en materia de fact-checking. De baja retroalimentación. Acusaciones de baja retroalimentación. Cuando los temas son súper áridos, son muy difíciles de chequear para el público masivo, para cualquier cristiano en su casa, le llamamos temas de baja retroalimentación. ¿Por qué? Porque no tengo mucha información para poder chequear, constatar desde mi lugar. Giuliani presentó una causa que era un verdadero plato de tallarines o una ensalada, súper enredado. Entonces, la acusación era contra una empresa llamada Dominion de haber hecho fraude electoral, una empresa que trabaja con máquinas de votación electrónica. Dominion, decía él, pertenece a Smartmatic, otra empresa. Y Smartmatic tiene intereses con el gobierno venezolano. Y ese vínculo entre Dominion y Smartmatic se produce a través de la intermediaria Indra. Esa era la acusación de Giuliani. Yo, en este espacio, que no busca hacerles dormir, sino despertar ciertas inquietudes y que ustedes digan, diablos, parece que estudiar un programa que me forme en estas líneas es interesante. No les voy a dar la lata de revisar todo referido a este caso, pero sí algunas preguntas claves que nos ayuden a entender. En primer lugar, Smartmatic, ¿es un enigma o es una empresa súper conocida para los norteamericanos? En varios sentidos es un enigma. Entonces, para poder levantar una noticia falsa,
quien se toma de el terrible argumento de levantar un caso de baja retroalimentación, es decir, un caso espinoso, complejo de entender, va a tomar como punto de referencia a un actor que sea un enigma, y en este caso Smartmatic es un enigma, porque tiene una estructura de gobierno corporativo súper compleja, con presencia en el Reino Unido y en Estados Unidos. Entonces, de eso se toma el equipo de Giuliani para enredar la presentación de los argumentos. ¿Tiene vínculo con el chavismo? Bueno, si uno hace la comparación y el análisis, el fact-checking, se da cuenta que en realidad no tiene vínculos con el chavismo porque compitió por una licitación en Venezuela contra otra empresa que sí tenía vínculos, por lo tanto, ya el hecho de competir con una segunda empresa en un referendo revocatorio hace que esa asociación se caiga sola. Pues bien, hay una serie de preguntas que si uno sigue podría darse cuenta que en realidad la acusación de Giuliani se cae sola. Y aquí yo les presento el esquema nomás. ¿Dónde están los quiebres? ¿Dónde se hace ilógica la acusación? ¿Dónde pierde, diría el abogado ante el tribunal, cualquier tipo de verosimilitud para que este caso se sostenga? Y ahí están las X. Quédense con las X nomás y les pido que confíen en mí para que vean que realmente es un caso complejo, enredado, pero que al hacerle un chequeo nos damos cuenta que no se sostiene. Pues bien, ¿dónde está entonces el vínculo con el fact-checking corporativo? Smartmatic tuvo que hacer en su sitio web un Q&A, pregunta y respuesta, para contestar en sencillo aquello que aquí se ve complejo. Si yo voy a responder a una estrategia en mi contra de falsedad y mentira, no puedo contestar con complejidad. Tengo que contestar con lenguaje sencillo, con mensajes que sean eficientes para el público. Y ahí es donde nos damos cuenta que las habilidades comunicacionales son súper importantes. Las habilidades comunicacionales. Pues bien, ellos respondieron a nivel corporativo en su página web con Q&A, con un pregunta y respuesta para decirle al público esto es falso. Pero además, y ahí he hecho a correr la página, además, si ustedes se dan cuenta, incluyen reportes de instituciones creíbles, como el colegio electoral, como universidades que hacen fact-checking, donde aparecen todos los reportes que le dan la credibilidad, o el Washington Post, o Reuters, News Services, Associated Press, todos esos medios de comunicación que se dedican al fact-checking, y ellos los toman como respaldo de. Y claro, Smartmatic salió a responder porque estaba en todas partes la acusación de Giuliani. Pero, ¿qué pasa cuando están hablando de ti y se está incubando una crisis? Se está incubando una serie de mensajes que tú no estás viendo porque no están en las capas más evidentes del espacio público. Se está dando en las redes sociales. ¿Qué pasa cuando ahí está empezando a producirse algo que te puede eventualmente afectar? Sistemas anticipativos. Ahí es donde tienen que estar los equipos de comunicación estratégica y organizacional hoy día, con una cuestión que se llama Deception Detection. Claro, porque yo les decía al comienzo, no se trata de definir fact-checking solamente, no se trata de hablar de posverdad, que parece que todos sabemos de qué se trata, pero en realidad hay muchos más términos asociados. Y esto, la detección de engaño, es un término clave. Fíjense que académicos canadienses y de Estados Unidos están trabajando un montón en esto. La detección de engaño es no solo en las noticias, en las reseñas de productos falsos, en los currículums manipulados, los spam de opinión, los perfiles falsos de redes sociales, los perfiles de cita tipo Tinder, falsos, el spam, el phishing, trabajo científico falsificado. Y se trabaja con procesamiento de lenguaje natural. Se trabaja entonces ¿con qué? Con métodos, con algoritmos de la ingeniería. Volvamos. Habilidad de comunicación, metodología de la ingeniería. Y esto es algo que hicimos justamente, quien les habla con un profesor, que él se llevó la parte más gruesa de esto, e implementó el modelo, ¿no? Un profesor del diplomado en periodismo de datos y fact-checking, que es el programa del cual les hablamos acá en esta feria de posgrado. ¿Cómo se puede hacer con Python un programa de la ingeniería y la estadística
de programación para poder identificar noticias falsas. Y esto lo desarrolló el profesor Rafael Cereceda, donde tú cargas una base de datos con elementos de referencia de paquetes periodísticos. Por ejemplo, en una parte tienes, y ahí está marcado, la URL del sitio, en otra parte tienes los titulares, en otra parte tienes los cuerpos de la noticia, y a través de procesamiento de lenguaje tú vas identificando si hay sensacionalismo en esos términos, si la URL es una URL confiable, y una serie de criterios que tú después vas calificando en código binario como 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Y al final del día, esto, que es un modelo Naive-Bayes multinomial, te entrega un resultado que lo que hace es leer el CSV que está ahí, como aparece en pantalla. Al final ustedes van a ver que tiene un 0,96% de accuracy, de predicción, ¿no? Es eficiente en un 0,96%. Cuando el entero es un 1, ¿cierto? Es prácticamente un 96%. En eso estamos trabajando hoy día, quienes estamos en comunicación y quienes están en el ámbito de la ingeniería, y voy a decir estamos en el ámbito de la ingeniería porque hoy día son dos disciplinas que conversan. Y así debiésemos estar trabajando. Para las organizaciones, ser blanco de desinformación es correr riesgo reputacional, una amenaza a la confianza, y el costo, créanme, es muy alto. ¿Hacia dónde hay que apuntar entonces? Generar modelos anticipativos que identifiquen riesgos de engaño directos o indirectos. ¿Y quiénes pueden hacerlo? Profesionales de la comunicación, con manejo en herramientas de la ingeniería. Y viceversa. También gente que viene de la ingeniería que adquiere habilidades comunicacionales. Por eso este programa lo imparten en conjunto, el Diplomado en Periodismo de Datos y Fact-Checking, la Facultad de Ingeniería y Ciencias y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, en un trabajo único en Chile, inspirado en modelos extranjeros, diría yo, del primer mundo. En Estados Unidos hay modelos donde trabajan ambas facultades de esa manera tan mancomunada, pero decimos con mucho orgullo que este programa lo hace acá, lo aterriza y de una manera muy coherente. Tenemos una primera parte de modelos y métodos periodísticos, donde está fact-checking, donde está storytelling, donde están también el trabajo con ley de transparencia, y los módulos de datos y programación, donde está Python, que es el profesor Cereceda que les mostraba recién el modelo que generó, donde tenemos el trabajo de scrapping y text mining con otros dos docentes de calidad también. Dicho eso, solamente agradecerles por haberme prestado atención en este momento y quedar atentos a sus consultas, que por ahí las iremos a canalizar, no sé cómo, si con Valentina me ayudarás tú por ahí si es que hay alguna duda Sí, o no, algo, es que yo, y Carlos, muchas gracias, respondemos. muy interesante tu presentación, de verdad. Yo creo que como no somos tantos, si alguien quiere preguntar, que me diga o por chat o levante la mano. Ah, y mira, ahí creo que D. García está levantando. Ah, no, perdón. Me diga por chat si alguien quiere hacer una pregunta y yo le abro el micrófono, o lo otro que podemos hacer es abrir los micrófonos por si alguien quiere preguntar. Bueno, yo voy a partir con una pregunta que me queda, hay varias preguntas, pero una es que, Carlos, esto que tú dices que hay que estar, que las organizaciones y que ya más los políticos y todos debieran estar constantemente en este fact-checking, quiero preguntarte cómo ves tú el panorama nacional respecto a esto que tú cuentas, que las organizaciones, empresas, ONG en Chile están invirtiendo en fact-checking, están conscientes de este problema que se viene o que ya está presente, especialmente yo me imagino con la pandemia, que todo se ha puesto mucho más, todo está más digitalizado en el fondo. Te quería preguntar eso, ¿cómo está el panorama chileno en el fondo? Está todavía en una línea tratando de pasar del amateurismo al profesionalismo. Y ahí es donde se requiere recursos. Ojo que el amateurismo no es falta de talento. Ahí hay una cosa muy interesante. Pero para poder hacerlo sostenible en el tiempo requiere de recursos. Esa es la diferencia. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy día en Chile el fact-checking lo están haciendo organizaciones independientes.
Está FastCheck CL, está Malaspina Check, por ahí BioBio está levantando un grupo, también, bueno, el polígrafo lleva tiempo, y universidades. Nosotros, junto a la Universidad Católica, estamos a la cabeza en esto, el Observatorio de Datos que tengo el gusto de dirigir, además de este diplomado donde estamos trabajando estas materias, se alinea en esa dirección, ¿cierto? Pero es la academia haciendo ese esfuerzo. Falta que las industrias tomen cartas en el asunto. Y no solo la industria de medios, que es la que primero siente que tiene que ponerse el sombrero, también las otras industrias. Hacer inversión, y eso significa, así como pagas por una empresa de monitoreo de medios tradicionales, empezar a desarrollar algoritmos que tengan que ver con cómo detecto en otros espacios difíciles de rastrear aquello que se está diciendo sobre mí, en hacer la inversión. Y yo tengo sí una buena expectativa de esto, Valentina, y publiqué hace un par de meses varias columnas donde hablaba sobre este tema, porque está nominado al Nobel de la Paz el fact-checking mundial a través de la IFCN, la International Fact-Checking Network. Y fue nominada al Nobel porque uno de los grandes dañados en una guerra, la primera víctima es la verdad. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Entonces, si ya se le va a entregar un premio Nobel a una organización de fact-checking, es porque este tema es en serio y no un grupo de gente que trabaja de manera voluntaria y tratando de hacer. No, aquí estamos hablando de un salto profesional, cuantitativo, y Chile tiene que hacerlo. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Acá preguntan si esta charla va a ser grabada. Me preguntan a mí por interno y les respondo a todos que efectivamente esta charla sí va a ser grabada, está siendo grabada y se va a publicar después en el YouTube de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo y me imagino también en el YouTube de posgrados de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que por si los quieren ver o si les quedaron algunas dudas. Me preguntan acá, Carlos, quería pedirte si puedes profundizar en el impacto de las fake news en el ejercicio de la democracia que se sustenta en que las personas tengan información veraz para la toma de decisiones. Es fundamental, es fundamental. La toma de decisiones tiene distintos ámbitos, ¿no? Y cuando hablamos de democracia, son tomas de decisiones que nos permiten vivir, que permiten hacer nuestros sistemas de vida sustentables. Yo puedo tomar decisiones que me afecten a mí, y los voy a sufrir, claro. Y puedo yo tomar la decisión de estar desinformado o no ver las noticias, o en realidad tener una conducta de consumo de contenidos tipo comida chatarra, o sea, consumir lo que venga, me da lo mismo. Y a lo mejor me voy a hacer solo daño a mí. Pero en algún momento coexistimos todos y las decisiones que tomamos son decisiones determinantes y marcan un camino. Y hoy día estamos viviendo un momento constituyente que es clave. No solamente por lo que ocurre en materia de quiénes van a ser aquellos y aquellas que redacten la nueva constitución y si esta se va a aprobar o no. Además de eso, que es súper importante, el cómo nos vamos a constituir en la forma en que nos comunicamos como sociedad. Y la pandemia, que es el otro hito que nos ha ido instalando en un nuevo escenario, la pandemia también va a dejar huella en nosotros, en nuestra forma de constituirnos como sociedad. ¿Por qué? Porque también hay mucha desinformación en torno a esto. Hay mucho descrédito sobre lo que se hace, lo que se solicita en materia sanitaria. Mucha desinformación sobre el tema de las vacunas, de que no son efectivas. Los llamados plandémicos, ¿no? Desinformación que finalmente afecta nuestra toma de decisiones. Estamos en un momento clave asociado a dos cosas: un momento político relevante y un momento, diría yo, de constitución social, que es el qué va a quedar de nosotros y nuestra forma de comunicarnos y de creer en nosotros mismos como sociedad al término del encierro. Gracias, Carlos. Me preguntan aquí, ¿el diplomado de periodismo de datos es solo para periodistas? No, no es solo para periodistas. Apuntamos a personas que vengan del ámbito de la ingeniería, a personas que vengan del ámbito de las comunicaciones, a personas que entienden que las corporaciones, sean con fines de lucro o sin fines de lucro, las organizaciones, las instituciones públicas, se deben a sus entornos y necesitan mantenerse bien comunicados con esos entornos. Entonces los periodistas probablemente van a decir, me sirve el periodismo de datos porque voy a adquirir competencias de investigación. Perfecto. Y el fact-checking porque voy a pelearle a la mentira. Perfecto. Pero también desde las organizaciones, personas que están en gerencias de asuntos públicos o que trabajan en equipos relacionados con asuntos públicos o comunicación externa, van a decir, yo necesito ver qué están hablando mis stakeholders para decirles a ellos, ojo, que no tiene que creer esto usted. Y esta es la mejor manera de acercarnos a ustedes con la verdad
con mensajes eficientes, y ahí es donde son multicompetencias, son disciplinas que están tejidas, entrelazadas, ¿no? ¿Y qué? Porque este diplomado, esto lo comento yo, lo hacemos en conjunto con la Escuela de Ingeniería Civil de la universidad. Carlos, Sí, ¿puedes estamos, contarnos un poco cuál es el aporte como de la rama de ingeniería al diplomado, que me baja la duda? sí, totalmente. Entender la comunicación como una cuestión solo de gente que viene de las escuelas de comunicaciones es quedarse cojo. Servía probablemente para un mundo análogo, hoy día no. La programación es un nuevo lenguaje, y así como cuando llegó la globalización en los 90, los periodistas tuvieron que aprender inglés para poder salir de Chile y contarle a los chilenos qué pasaba fuera del mundo, hoy día la programación es un lenguaje y hay que aprenderlo, manejarlo bien, porque es una nueva forma de comunicar. Y la programación está ahí, en una facultad de Ingeniería y Ciencias. La estadística es un nuevo lenguaje y es una nueva fuente de información que también tiene un valor enorme. Entonces, si conversamos bien esas escuelas, podemos tener el tipo de formación, ¿no?, para los profesionales de la comunicación que necesita el mundo de hoy y el futuro. Gracias, Carlos. ¿Habrá alguna otra pregunta en el chat? A ver, no, creo que en el chat esas serían todas las preguntas. ¿Alguien quiere hacer más otra pregunta? A ver, un nuevo mensaje, espérame. Muchas gracias por la charla. ¿Algo más que agregar, Carlos? Yo la verdad es que me quedó todo bastante claro. Creo que ha sido súper preciso. No veo más preguntas en el chat, por lo que creo que todo les quedó muy claro y así mucho mejor, porque es todo muy bien explicado, Carlos. Les agradecemos a todos quienes han participado hoy con nosotros. Les dejamos ahí el link de la información del diplomado, que es comunicación. Ahí está el link en el chat, lo estamos viendo para todos. Y cualquier pregunta le pueden hacer a la Sofía Fuentes, que es la que está encargada de vender este diplomado, o a Carlos, a mí, a los que trabajamos en la Escuela de Comunicaciones y Periodismo. Nada, pues gracias por participar de esta feria de posgrado y muchas gracias especialmente a Carlos por tan buena presentación, por su buena disposición siempre y por nada, y por el éxito del diplomado en periodismo de datos. Encantado, que les vaya súper, súper bien. Nos vemos. Chao.